La parashá de esta semana se llama Pinjas. Pinjas era un personaje, hijo de Elazar, nieto de Aaron a Cohen, que en realidad su historia comienza al final de la parsha pasada, en donde Pinjas sacrifica su vida, entrega literalmente su vida entera frente a Moishe, frente a Aaron, frente a los 70 ancianos que eran los líderes de la generación, y nadie estaba haciendo nada para corregir un determinado asunto, y Pinjas, por así decir, tomó justicia por sus manos, hizo lo que correspondía hacer frente a todos los demás, y por eso en la parsha de esta semana, que de vuelta se llama Pinjas, Dios le da es Brisi Shalom, su pacto de paz, y lo transforma, por así decir, en un Cohen, en un sacerdote. Y a pesar de que Pinjas era hijo de Elazar, que era un sacerdote, nieto de Aaron, que fue el primer sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, etc., él particularmente hablando no era sacerdote, no era Cohen, porque cuando Dios determina y elige a Aaron y toda su descendencia como Koyanim, Pinjas ya había nacido. Y en la lista de nombrados, por así decir, Koyanim estaban Aaron, Nadab, Abihu, Elazar y Samar, que eran los 4 hijos de Aaron, y de ahí en adelante toda su descendencia. Pero Pinjas ya había nacido y no entró en la lista, por así decir, de Koyanim. En la parsha de esta semana Dios le regala, le da como recompensa por ese sacrificio el hecho de que él también va a ser Kohen y de su descendencia van a ser Koyanim también. Ahora bien, el Talmud trae una cosa muy interesante en Brachos, y dice así, hablando sobre los sueños, dice que una persona que vea Pinjas en un sueño, Pele naseloi, le va a ocurrir una maravilla. Pele es algo maravilloso, increíble. Una persona que ve, después continúa el Talmud con otras cuestiones, un pil, un elefante, piliplois, maravillas y maravillas, etc. Y después el Talmud sigue con una descripción de diferentes señales que cuando uno ve en sueño significan esto o aquello. Ahora bien, el punto central aquí es que cuando uno ve a Pinjas, nace Pele, se le vuelve una maravilla. Y hay un problema. Nuestros sabios explican que la forma de probar y de ver en la práctica que lo que hizo Pinjas estuvo bien, porque se podría haber dudado, tuvo que matar a una persona, 2 personas, etc. ¿Cuál es la prueba de que lo que hizo Pinjas estuvo bien? Que ocurrieron muchos milagros. Una versión dice 6, otro lugar dice 12, muchos milagros mientras Pinjas estaba haciendo esto. Y esta es la prueba de que si hubo milagros es porque estuvo bien. Milagro en hebreo se dice neis. Un neis, un milagro. ¿Por qué el Talmud dice que cuando uno ve a Pinjas, Pele naseloi, se vuelve una maravilla? Ni siquiera dice ploim, ni siquiera dice maravillas. Dice Pele, una maravilla. ¿Por qué no dice Nisim nasuloi? Se le vuelven milagros así como le ocurrió a Pinjas en su momento. Quien ve a Pinjas le van a ocurrir muchos milagros. ¿Por qué el Talmud dice Pele? El Rebbe explica de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre un Pele y un Neis? ¿Cuál es la diferencia entre una maravilla, para traducirlo de alguna manera, y un milagro? Un milagro significa la naturaleza rige el universo. Hay leyes que, por supuesto, la naturaleza es Dios mismo, ocultándose en estas leyes de la naturaleza. Pero el punto es que el mundo se conduce a sí mismo en forma natural. Cuando una persona hace un esfuerzo particular o porque Dios lo decidió, ocurre un neis, un milagro. Pero para que continúe ocurriendo otro milagro y otro milagro, etc., en diferentes aspectos de la existencia, de la vida, tiene que haber otra razón por la cual Dios haga ese milagro. Un milagro, otro milagro, una acción de la persona, un milagro, otra acción de la persona, otro milagro. Diferentes cuestiones y asuntos en los cuales la persona se dedica y se entrega a Dios, o porque Dios decidió y ocurren milagros. Esto es un neis. Y por supuesto, después la naturaleza vuelve a tomar control de la existencia, que ya dijimos de Dios, etc. Pero el punto es que las cosas continúan conduciéndose en forma natural tras el milagro. Esto es un neis. Un pele es otra cosa. Un pele significa que la persona se condujo y se entregó a Dios de manera tal, como voy a explicar en un minuto, que se transforma totalmente la existencia, por lo menos al respecto de esta acción que está haciendo la persona, de manera tal que todos los detalles de lo que ocurre con esta persona son sobrenaturales, son en forma de pele, de maravilla total que trasciende el milagro. Y no es que en cada acción Dios decide hacer un milagro diferente y vuelve las cosas a la naturaleza y vuelve a haber un milagro, no, sino que toda la conducción de la persona, toda la conducción de los eventos y las circunstancias alrededor de esta persona son en forma de pele, son en forma de maravilla, al punto tal que la naturaleza de esta persona es un pele, es una maravilla, es una persona que funciona en forma de maravilla que trasciende totalmente las reglas de la naturaleza e incluso los milagros.
Volviendo a Pinjas, ¿qué significa esto en el servicio a Dios? Pinjas evidentemente era un Ish Pele, era una persona totalmente maravillosa, que cuando él decidió hacer una acción determinada, que correspondía hacerla y nadie se estaba haciendo cargo, ni Moshe, ni Aaron, etcétera, como expliqué, toda la existencia de Pinjas y todo lo que ocurrió alrededor de él se volvió milagroso, totalmente milagroso, en forma de Pele. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a nuestro servicio a Dios? Existen varios niveles en el servicio a Dios. Hay una forma de servir a Dios, en hebreo se dice al pi tam vedas, de acuerdo a la lógica, donde si Dios es el creador, ¿a quién voy a servir yo? Pues al creador. Voy a servir a una criatura igual que yo, voy a servir al creador de todo, al todopoderoso, omnipotente, omnipresente, etc. Pero porque tiene sentido hacerlo, porque yo no soy omnipotente ni omnipresente, entonces voy a entregar mi vida, voy a servir a Dios porque tiene sentido, porque esa lógica es lo que la lógica dicta. Ahora bien, de vez en cuando aparecen dificultades en este servicio a Dios, problemáticas, y la persona se entrega a hacer una determinada cuestión que Dios manda, y Dios hace un milagro para que uno pueda realmente llevar adelante esta cuestión que se decidió hacer. Y esto es un nice, esto es un milagro. Pero existe un nivel superior de servicio a Dios, que la persona no sirve a Dios al pitam vedas, de acuerdo a la lógica, sino que la persona se entrega a Dios y hace todo lo que Dios quiere, de manera tal que su vida entera se vuelve un pele, se vuelve una especie de milagro, en donde la persona esta es un milagro ambulante, y todo lo que ocurre a su alrededor, toda la forma de conducirse él en su vida frente a todo lo que tiene que ver con Dios, que en la práctica son todos los asuntos de la vida, la forma de conducirse de la persona es totalmente irracional, donde la persona no toma en cuenta las circunstancias, no toma en cuenta las dificultades, simplemente va para adelante porque esta es la voluntad de Dios. Miramos en la Torá, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Pues esto lo voy a hacer. Más allá de si tiene sentido o no tiene sentido, si es posible o si no es posible, no importa. La persona se transforma en un pele, se transforma en una maravilla. Entonces, a partir de que la persona dejó de lado totalmente sus propios intereses, sus propias cuestiones, sus propias ocupaciones, etc., y se entregó a Dios, automáticamente Dios se entrega a la persona. Y esto lo vemos en Pinjas. Y no solamente Dios se entrega a la persona, sino que se entrega en forma de pele, de maravilla, donde la naturaleza y la conducción total de Dios hacia la persona es en forma maravillosa. Por eso Dios le regala, por así decir, como recompensa a Pinjas, que él también va a ser un Kohen. Y no solamente él va a ser un Kohen, que es algo que no tiene sentido, porque Kohen es algo que se hereda del padre. No es algo que uno puede trabajar para ser un Kohen. Dios le regala algo que trasciende totalmente las barreras de lo natural. Y no solamente esto, sino que lo fija como la naturaleza de Pinjas, de manera tal que sus hijos van a ser Koyanim, por todas las generaciones también. Entonces, en conclusión, una de las cosas que nos enseña Pinjas es que no debemos vincularnos con Dios de acuerdo a lo racional, o incluso un esfuercito más, por así decir, de lo que lo racional dicta para que Dios haga un milagro, o de manera tal que Dios hace un milagro, sino que la verdad, el servicio a Dios que nos enseña Pinjas es donde uno tiene que entregarse en forma completa y absoluta a Dios, de manera tal que todos los asuntos de la persona y toda la conducción de la persona y todas las circunstancias que rodean a esta persona son en forma de pele, en forma de maravilla trascendental totalmente al respecto de los milagros, y automáticamente Dios va a hacer esto con nosotros. Que podamos ver esta cuestión en la vida de cada uno en forma personal, y aunque sea en asuntos específicos, aprender y entrenarse, por así decir, practicar a entregarse a Dios en forma de pele, en forma de maravilla total, para que Dios en la práctica nos pague a nosotros con la maravilla de las maravillas, que es la venida de Mashiach pronto en nuestros días.